al tema para que sea más nutrida la hora y media que vamos a pasar aquí. ¿Muy bien? Listo, muy bien. Me gustaría, para hacer una pequeña dinámica rompehielos antes de entrar a nuestro tema, ¿ustedes han jugado alguna vez preguntas capciosas? ¿Me levantan su manito si es que han jugado alguna vez preguntas capciosas? ¿Sí? Muy bien. ¿Les gustaría jugar hoy? ¿No? Muy bien. Ok. Vamos a jugar unas 7 preguntas capciosas, ¿les parece? Les voy leyendo por el chat, yo les voy diciendo y ustedes van respondiendo por el chat. Muy bien, las preguntas capciosas a veces son preguntas que tienden a ser juego de palabras, otras veces son preguntas que sí requieren unas respuestas que es bastante creativa y otras veces sí son preguntas que tienden a ser preguntas de cultura general, ¿ok? Muy bien. El truco en las preguntas capciosas es que hay que estar atento a lo que se dice. ¿Perfecto? Muy bien. Estamos 68, 67 personas en sala. Ok. Entonces, ¿me confirman, por favor, si es que se escucha bien para empezar? Muy bien, Andrea. Gracias, Soledad. Gracias, Josele, Diana. Muy bien, Edinson, Carlos, Marilyn. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces empezamos con nuestras adivinanzas. Una facilita, ¿ya? Agrio su sabor, bastante dura su piel. Si lo quieres tomar, tendrás que estrujarlo bien. ¿Qué será? Agrio es su sabor, bastante dura su piel. Ajá, el limón. Muy bien, el limón. Ok, otra. Tiene ojos y no ve. Posee corona y no es rey. Tiene escamas sin ser pez. ¿Qué cosa rara es? La piña. Como que no han jugado. Muy bien. Ok, otra. Cuando seca, cuando hace su trabajo, cuando seca, se moja. ¿Qué es? Toalla. Muy bien, mire, el trapeador también, la esponja, la toalla. Muy bien. Ok, muy bien. Dice que un marciano soy, pues de color verde mi cuerpo es, mas si pruebas mi piel, grandes beneficios puedo yo hacer por tu salud. ¿Qué es? Dice que un marciano soy, pues de color verde mi cuerpo es, mas si pruebas de mí, grandes beneficios por tu salud puedo hacer. Pepinillo. Pepinillo, sábila, es la pera, pero sí, vale, valedero el pepinillo. Muy bien. ¿Cuál es la fruta que explota? La granada, sí, muy bien. No se vale buscar en Google, ¿ah? Piensen, piensen. Muy bien. Somos verdes y amarillas, también somos coloradas. Es famosa mi tarta, también puedes comerme sin ser cocinada. No, uvas no. Hacen un pay de manzana. Muy bien. ¿Y cuál es la fruta ninja? ¿Cuál es la fruta ninja? Maracuyá. Ajá. Papayá. Muy bien. Muy bien. Bien. Ok. A ver, un parcito más. Este es de frutas. Ya. La A anda, la B besa y la C reza. ¿Qué fruta es? La cereza. Muy bien, la cereza, perfecto. ¿Cómo que no han jugado nunca? A ver. Ah, ya. Soy una loca amarrada. Espérenme un ratito.
Ok, a ver, una más. Soy loca amarrada, que solo sirve para la ensalada. La lechuga, muy bien. Ok. La lechuga, soy loca amarrada. Loca amarrada por el tallito que solo sirve para la ensalada. Muy bien. Lechuga, perfecto. Ok, ahora que ya se han divertido con las preguntas capciosas de frutas y verduras, vamos a empezar con nuestra clase. Muy bien, perfecto. Ok, voy a empezar compartiéndoles la pantalla. Confírmenme, por favor, si es que logran visualizar bien la imagen. A ver, ¿me confirman? ¿Se observa bien? Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Perfecto, ok, muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es la introducción a la psicología educativa. Muy bien. La mayoría de ustedes están dedicados a la docencia, estudian psicología, ya están en aula, pretenden ingresar a aula. Cuéntenme. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Lisbeth Malpartida. Yo trabajo, soy profesora de educación primaria, estoy en el tercer ciclo de educación primaria y donde laboro tengo 12 niños a mi cargo, pero también hay conductas irregulares en los niños por problemas X que han tenido sus padres y quisiera también que me ayude, ¿no? Con un niñito que la mamá, dice que cuando estaba en el embarazo, la mamá se operó del apéndice y el niño, habla solito, se pone la mano en la oreja, comienza a decir apodo a los compañeros, o sea, y también es como un niño solitario, porque como es único el niño, es así el niño, o sea, se comporta de esa manera, se tira al piso, como si no escuchara, ¿no? No prestar atención a lo que uno las indicaciones. No sigue indicaciones. Claro, pero en respecto de lo que es el conocimiento, yo el día viernes hice una lectura, hice fábulas. En las fábulas excelentemente me leyó la fábula, pero todavía no comprende, ¿no? Dónde está el inicio, el nudo, el desenlace, la moraleja de la fábula. Te puede leer, puede razonar lo que es matemática hasta cierto número, hasta ahí nomás. ¿Qué Yo edad no sé tiene? qué es, el niño tiene 10 años, 12 años tiene, y yo enseño a niños de tercer grado y segundo grado. Ah, ya Hasta, está sí, trazado en el... está atrasado, está atrasado, claro, está atrasadito, pero él está en mi salón, yo le apoyo, ¿no? De todas maneras, como profesor y docente le apoyo para que él siga surgiendo, ¿no? Pero él sí, siempre, todos los días le tengo que hablar, decir, por favor, Paul, siéntate, compórtate, no se ponga apodos, ¿cómo se llama? Vamos a aprender la clase, y así le trato. Hoy día le he sacado la pizarra, sí sabe, como le digo, hasta ciertos números llega el niño. En la lectura está muy bien también, pero hay veces cuando uno le da indicaciones de otras cositas, por ejemplo, otros temas, no sabe llegar el niño. ¿Qué podría ser, Miss? Muy bien, está muy bien. Gracias por el caso. Voy a dejarlo más o menos para las 7. Empezamos a trabajar casitos para ir hablando de qué es lo que está pasando. Porque falta información, pero al menos para darte ideas de que puedas ir haciendo. Muy bien. Ok, Miss, gracias. Muy bien, gracias, Elizabeth. Muy bien, veo que son licenciados en educación, auxiliares, psicólogos, bachilleres, estudiantes. Muy bien, entonces tenemos un público bastante diverso y eso es bonito. Lo que vamos a trabajar en estas sesiones, muy bien, de repente hay personas que solo están interesados en la educación o quieren un poquito más de conocimiento, que es válido. Todo es muy bueno. Mientras más conozcamos nosotros, mejor entendimiento vamos a tener. Así que no se preocupen. Muy bien. Solo quería ir viendo más o menos con quienes estábamos
trabajando, con quienes vamos a trabajar estas 6 sesiones. ¿Perfecto? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver la psicología en la educación? ¿Qué creen ustedes que tiene que ver la psicología en la educación? ¿Por qué es importante y cuál es la relación? ¿Ok? En estas sesiones nosotros vamos a trabajar el concepto y el objetivo de la psicología educativa, su importancia y vamos a hablar un poquito de las teorías de aprendizaje y la relevancia en aula durante la primera hora. Y ya para la última parte vamos a hablar un poquito de estos conceptos llevados a lo que es nuestra práctica ya en aula o en el caso de Elizabeth que nos planteó el caso de Paula. Muy bien. Ok. Entonces, ahorita vamos a empezar con lo que es este mundo fascinante de la psicología educativa. Entonces, le pregunto a ustedes, ¿qué relación creen ustedes que tiene la psicología con la educación? ¿Cuál sería la relación? Busca entender la conducta, el comportamiento y el aprendizaje del estudiante, Sí, de hecho sí. ¿Con qué propósito busca entender la conducta? enfocándonos en el psicosocial. Sí, tiene que ver en parte el entorno, también las mismas o las propias herramientas o propios recursos que tenga el individuo, ¿no? Pero en realidad la psicología educativa combina estas dos ramas, que es la educación y la psicología, para entender cómo es que las personas aprenden, cómo es que desarrollan. Recuerden que todos nosotros somos seres individuales y estas diferencias individuales que tenemos hacen que la forma en como nosotros vamos a aprender no sea la misma. Yo, Jessica, no aprendo igual que Elizabeth, no aprende igual que Josué, no aprende igual que Rose o que César. Todos tenemos distintas maneras de aprender. Exacto, César. Y el aprendizaje es un proceso propio. Que sí es cierto que en aula nosotros tratamos de que nuestro método o nuestro enfoque sea lo mayor parecido para todos, pero tenemos que considerar cuáles son estos recursos que tenemos para lograr el aprendizaje. Entonces, la psicología educativa lo que busca es eso. Bien, voy a pasarles la pantallita para ir hablando. Ok, entonces, el objetivo de la psicología es justamente esto, comprender cómo es que nosotras, las personas, nosotros, aprendemos, cómo adquirimos el conocimiento y cómo también las habilidades, yo les llamo recursos, ¿no? Cómo es que mis recursos y mi actitud a lo largo de toda mi vida va a interferir o va a beneficiar mi aprendizaje, ¿ok? ¿Solo los niños aprenden? ¿Creen ustedes? No, los adultos también. No, Miss. Incluso ahorita, todos los que estamos aquí estamos en proceso de aprendizaje, ¿verdad? Por lo tanto, Todos aprendemos. sí, todos. Por lo tanto, el aprendizaje es una necesidad, o sea, es un recurso desde bebés, desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. En cada momento de nuestra vida, no solo en la vida escolar o en el aspecto universitario o superior, toda nuestra vida estamos aprendiendo. Entonces, la psicología educativa lo que busca es eso, investigar cuáles son los procesos de aprendizaje en nuestro desarrollo, pero en contexto educativo. Muy bien. Hay 5 verbos que les he puesto aquí, cinco conceptos que la psicología educativa busca. Primero es el análisis, es integral, es cierto. Primero es el análisis. ¿Y a qué se refiere con el análisis? ¿Ya? El análisis refiere a para que yo sepa cómo mis estudiantes procesan la información. Desde mi aula, yo me doy cuenta que no todos aprenden igual. Yo elaboro mi herramienta o de repente mi hijo en casa, ¿no? Tengo 2, 3 niños. 2 aprenden solitos y uno necesita sí o sí estar allí, tener asistencia, tener a la mamá al lado, al papá al lado, a un hermano al lado para que pueda aprender. Su proceso de aprendizaje es distinto. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, ya estemos en aula, estemos intentando entrar al ámbito educativo o de repente haciendo un análisis propio, lo primero que debo entender es cómo aprendo.
cómo es que yo capto la información, cuál es mi estilo de aprendizaje. Una vez que yo ya analicé cómo es que proceso la información y construyo mi conocimiento, voy a ir a la segunda parte, que es la identificación. ¿Y qué voy a identificar? Estos factores que me van a motivar para que aprenda. ¿Ok? Primero es cómo aprendo, luego qué me motiva a aprender. Eso es lo que debo identificar. ¿Qué me motiva a aprender? El tercero es la evaluación y allí viene por parte de quienes dictamos o quienes damos clase. ¿Ok? La tercera es la evaluación y la evaluación y el diseño de la estrategia que voy a utilizar para llegar a mis alumnos debe buscar o debe tener como objetivo el aprendizaje. No es como que yo en mi casa digo, ok, voy a abrir mi curso de esta forma. Por ejemplo, ahorita que les he hecho yo, no, bueno, vamos a romper hielo, vamos a jugar algo. Antes estaba haciendo gimnasia cerebral, pero dije, ok, siempre hemos jugado preguntas capciosas, vamos a hacerlos jugar un ratito, que se relajen, que se suelten. No todos han jugado ese juego. Para mí, todos debieron jugar o deberían haber jugado. Me encontré con que no todos. Entonces, la elaboración de mi estrategia fue, todos saben jugar preguntas capciosas. Entonces, desde este punto, desde los conceptos que les traigo, la evaluación debió ser más abierta, ¿ok? Entonces, yo debo decir, ok, hay quienes han jugado, hay quienes que no, vamos a tener la oportunidad de jugar ahora, ¿cierto? ¿Ok? De aprender cómo es el juego. Entonces, primero es analizar cómo aprenden, cuál es el estilo de aprendizaje. Segundo, identificar qué me motiva. Hola Mari, buenas tardes. ¿Qué me motiva a aprender? Tercero, evaluar y diseñar la estrategia que motive el aprendizaje. El cuarto es la atención. Y la atención tiene que ver con que yo identifique qué tan diverso es mi clase, qué tan diversa es mi aula, qué diferencias tengo dentro de mi aula, cuáles son las necesidades educativas. Recuerden que cuando hablamos de necesidades educativas, no simplemente marcamos estas necesidades de los chicos o estudiantes que están bajo la escuela básica regular, pero con adaptaciones curriculares. No necesariamente ellos. Las necesidades educativas también van para los chicos que no están dentro de esta dentro de este parámetro de tener necesidades educativas especiales, pero que les cuesta aprender, ¿ok? No tienen un diagnóstico de alguna dificultad o discapacidad intelectual, pero tienen dificultades al aprender. Entonces, cuando yo presto atención a esta diversidad de estilos de aprendizaje dentro de mi aula, voy a tener más claro cuál va a ser mi diseño estratégico o cuál va a ser la evaluación que yo voy a utilizar. La voy a hacer a medida, ¿ok? Y cuando yo atiendo estos 4 aspectos, va a ser muy fácil que yo pueda promover dentro de mi aula un clima positivo. ¿A ustedes les gustaría ir o regresar a su casa si es que está lleno de problemas o dificultades o donde siempre están marcándoles las cosas que hacen mal? ¿Volverían? ¿Estarían dispuestos a aprender o a corregir? Difícil, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, ya sea en contexto educativo o ya sea dentro de casa, nosotros siempre promovamos un ambiente seguro, un ambiente que tenga un clima emocional positivo para que pueda yo manejar los conflictos que puedan surgir. Muchas veces los chicos no se crean dificultades con la educación. O sea, no es que no les gusta aprender. Muchas veces es una respuesta a la forma en cómo le obligaron a aprender. No fue motivado, fue castigo. Están haciendo algo y dicen, ya, anda a estudiar, ¿cierto? Es lo típico. La educación la tomamos como castigo. Entonces, la relación que se va formando de aprender y el castigo es ambigua, o sea, son dos cosas distintas. No vamos a conseguir el propósito. El propósito es que el chico aprenda, o que el estudiante aprenda, o que mi hijo aprenda. Pero si yo le asumo o relaciono
relaciono el estudiar con un castigo, entonces jamás voy a conseguir que para él se cree un ambiente o un clima positivo para estudiar. ¿Ok? Recuerden, debo analizar cómo aprendo, identificar cuáles son mis motivaciones, qué me motiva a estudiar. Puede estar relacionado la identificación de la motivación con el aprendizaje basado en juegos. Dice aquí César, ¿no? El sistema lúdico. Recuerden, todos aprendemos jugando, todos, desde chicos a grandes. Es más fácil aprender jugando, porque luego relacionamos ya con la parte teórica, pero el aprendizaje significativo o el aprendizaje se vuelve significativo cuando está relacionado a la parte práctica, a la parte lúdica, al juego. ¿Ok? Cuarto, cuando nosotros atendemos estas necesidades y nuestra evaluación y las herramientas que utilizamos las adaptamos a estas necesidades que encontramos en aula, vamos a conseguir los 5 puntos y vamos a promover que nuestra aula tenga un ambiente adecuado para el aprendizaje. Otro de los errores que se suelen cometer, que es parte de los patrones que vamos aprendiendo, es cuando entregamos las calificaciones, siempre decimos o hacemos un comentario al entregar las calificaciones, ¿verdad? Esto también devalora el trabajo que se hace. O sea, yo me puedo esforzar mucho en mi análisis, en mi técnica, en mi material, en hacer que el juego sea bastante atractivo, generarle ese wow a mis chicos para engancharlos. Y cuando entrego los exámenes, voy como, bueno, otra vez la misma nota. ¿Qué puedo esperar de ti? No estudiaste, ¿cierto? O sea, me traigo abajo todo el trabajo que me he esforzado a hacer. Entonces, esa parte también yo debo tenerla en cuenta, porque eso va a estar relacionado con la motivación, con el que el ambiente sea el adecuado para que mis estudiantes puedan aprender. ¿Ok? Hasta aquí, ¿nos vamos entendiendo? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, ya ahí me adelanté hablándoles acerca de por qué es importante que nosotros, sí, César, definitivamente, dentro de las clases o dentro de aula, nosotros no solamente trabajamos lo que es el conocimiento seglar o el conocimiento, el aprendizaje, las matemáticas, las lenguas, las ciencias. No solo trabajamos eso, hay un fuerte trabajo que es el de promover la inteligencia emocional. Y nos ocurre mucho que nosotros como adultos sabemos gestionar nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Y llegamos al aula desregulados, totalmente absortos en nuestros problemas. ¿Y qué damos a los chicos? Problemas. No damos calidad. Entonces, aunque es un tanto difícil poder separar mi vida profesional de mi vida personal, es importante que nosotros como educadores lo consigamos, porque así incluso va a haber mayor calidad de mi trabajo. Y yo no voy a sentir como que mi esfuerzo es en vano, porque justamente nosotros vemos progreso cuando, Rose, un ratito termino la idea y te doy pase para que comentes. Les decía que justamente cuando yo me doy cuenta que estos casos que son difíciles, que les cuesta aprender, logran un avance, yo siento como educador que mi trabajo está dando frutos, ¿cierto? Si yo la tengo fácil, no me esfuerzo. Entonces, la importancia de la psicología educativa en el trabajo docente radica en que nosotros podamos proporcionar estas herramientas para que el aprendizaje tenga significancia. Primero, que yo adapte el trabajo que hago. No es de, ya diseñé mi plan curricular el año pasado y voy a hacer lo mismo. Nomás acá unas cositas así y ya está. Yo no estoy trabajando. Estoy copia y pega nada más. ¿Y dónde está mi análisis? ¿Dónde está la identificación de cómo aprende mi aula? No lo voy a hacer. Entonces, no va a tener eficacia el trabajo que voy a hacer. Me voy a pasar todo el año trabajando con chicos a los cuales no me permití conocer para diseñar mis clases. ¿Ok? Entonces, la importancia radica en que nosotros proporcionemos herramientas que ayuden a mejorar nuestra práctica pedagógica. ¿Y qué vamos a conseguir con eso?
Vamos a conseguir que las experiencias de aprendizaje tengan significancia. ¿Ok? Muy bien. Rose, ¿quieres opinar? Rose, César, ¿tienen levantada la manito? Les escucho. Les doy pase. ¿Sí? ¿Quieren opinar? Ay, perdón. Va. Ahí está. ¿Quieren opinar? A ver, les doy pase unos minutitos. No logro escuchar si es que están hablando. Bueno, Milagros, no te escucho muy bien. Buenas tardes. Lo que Buenas pasa es que como a mí me sugirieron primero levantar la mano, yo no hablo antes que me den permiso. Sí, les estoy dando el pase. Si tienen algo que opinar, opinen. Sí, lo que pasa es que yo más que todo, yo primera vez que llevo esta clase, entonces, para mí, yo creí más que todo que la educación, la psicología educacional es más que todo las emociones, creo, del niño, es lo que yo pensaba, ¿no? ¿Y qué entendiste? Que no es, no es el niño. No, lo que pasa es como escucho otras opiniones de otros compañeros o de la profesora de hace un rato comentó, entonces por eso yo quería Sí. opinar sobre eso hace rato. Sí, sí, es que es muy fácil y esta es una tendencia muy común. Creemos que cuando hay dificultades en aprendizaje de un chico o conducta, es netamente el problema de él. A veces sí, pero hay que hacer una evaluación integral, o sea, hay que mirar todo lo que está pasando para entender por qué se comporta así. Recuerden siempre, las rabietas o las malas conductas son solamente los síntomas. O sea, ya tiene un problema, no es el problema, son los síntomas. Debe haber otra cosa que lo está ocasionando. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a mirar. ¿Ok? Y normalmente, cuando los chicos responden de una forma, o por ejemplo, es muy grosero, me responde mal, hay que analizar. Puede ser que yo también le estoy respondiendo de la misma manera. Recuerden que nosotros no nos miramos, no nos vemos. Ellos son nuestro espejo. Entonces, si dentro del aula yo veo que hay chicos que están dándose mal a Milena y no se solían comportar de esa forma, entonces hay que mirarlo como espejo. De repente, algo estamos haciendo nosotros o nos estamos mostrando de una manera que está procurando esa respuesta en nuestros estudiantes, ¿ok? A ver, Milena, ¿quieres opinar? Sí, hola, profe. Saludo desde Venezuela. ¿Ya? Vea, yo soy licenciada en enfermería, no tengo nada que ver con educación. Sin embargo, yo trabajo en el área de pediatría y yo interactúo mucho con los padres y eso, y a veces es un poco más difícil tratar con los adultos que con los niños. Entonces, me uní a esta clase con la esperanza de aprender algo, cómo tratar tanto a los chiquitos como a los adultos. Gracias, profe. Gracias, muy bien. Espero que la información que les presente les pueda ayudar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque vamos a tomar en cuenta vamos a romper estas ideas o estos paradigmas que creen que el docente o enseñar solamente es trabajo del docente. Como lo ha manifestado Milena, todos nosotros, desde nuestra posición, siempre estamos enseñando. Y nos preocupamos más cuando vemos que hay cosas que pueden hacerse mejor y que desde nuestra posición podemos mejorarlas. Entonces, bien por ustedes, todos los que están aquí, que aunque no tengan relación con la educación, están interesados en esto. Muy bien. Miren, el docente, netamente, docente de aula, siempre va a buscar estrategias para enseñar. Pero quienes no somos docentes de aula, ¿qué podemos hacer para enseñar? Entonces, nosotros, desde la posición en la que debemos siempre analizar, por favor, cierren su micrófono un ratito para terminar la idea y luego les doy paso. Gracias, Cecilia. Muy bien.
les decía que nosotros siempre debemos analizar. Si estamos, por ejemplo, en el hospital y queremos enseñar a los chicos o queremos que los padres puedan ir ayudando a nuestros pacientes, entonces va a ser distinto, porque recuerden que hay una predisposición médica, no están sanos para estar completamente dispuestos a estudiar. Entonces, el aprendizaje sí o sí tiene que primero motivar para luego poder aplicar mi estrategia. Entonces, ¿cómo motivo? Juego, ¿no? Justo, mire, les cuento, yo tengo un pacientito que llega a consulta por problemas de conducta, pero estos problemas de conducta ya se resolvieron y aparecieron otros, que es el tema de su negación en el proceso de lectoescritura. Está muy renuente, no quiere, y es porque en casa mucho recurren al grito o recurren al castigo o a la amenaza para que él haga las cosas. Entonces, allí, por ejemplo, cuando ya hemos identificado el problema, ok, voy con la mamá. Te voy a enseñar estrategias de cómo lograr que tu niño trabaje en casa. Pero es mi hijo el problema. No, eres tú la que tiene el problema. Porque tú no estás logrando tener la metodología o la herramienta para conseguir que para él no sea una tarea, sino sea juego. O sea, te voy a enseñar a jugar con propósito. ¿Okay? Entonces, a veces creemos, como les decía, que el problema son nuestros estudiantes y muchas veces tiene que ver con la forma en cómo les enseñamos. ¿Ok? Lo que les decía al principio, relaciono el estudiar a un castigo, cuando yo debería motivar a que el estudio sea atractivo, sea motivador, ¿ok? Y que yo tenga en cuenta que los chicos se cansan también, pero que motive ese trabajo, que mi estrategia esté diseñada alrededor de la forma en cómo él aprende, ya sea desde casa, ya sea desde el aula, ya sea desde el hospital, ya sea desde un niño que me lo dejan a cuidado, de repente soy cuidadora, y por ahí me dicen ayúdale con las tareas y yo ni idea de cómo hacer tareas. Entonces, siempre con juego, ¿ok? Porque hay chicos que con unas personas, o porque hay estudiantes que con unas personas sí aprenden y con otras no. Es también por el rapport que pueden conseguir con ellas, ¿ok? ¿Cómo le cae la persona? ¿Cómo hace de atractivo el estudio? Entonces, eso también tiene que ver con esta relevancia que yo debo conseguir en aula para poder lograr significancia en el aprendizaje. Muy bien, ahora sí los escucho. Por ahí estaban levantando la manito. Yo, buenas noches, profesora. ¿Vale? En este caso hay que entender una cosa, que el estudiante, y como es un ser, es una persona sociable y que es influenciada por todo entorno que surge de parte de los padres y como padre de familia. Si bien es cierto, los docentes no somos o no llevamos un tanto de psicología por haber estudiado las teorías como Vygotsky, Piaget, que un poco tratan de explicar este proceso cognitivo que los estudiantes van desarrollando a lo largo de las etapas evolutivas. Un estudiante es un ser complejo que viene con una interacción y un proceso que va influenciado desde, por ejemplo, las actitudes que tienen en la casa, porque son unas personas que copian actitudes, que copian habilidades desde la casa. En nuestra labor docente es importante entender que nosotros vamos a guiar, pero también tenemos que recibir el apoyo de los padres, porque si un estudiante no lleva tampoco un tratamiento psicológico, por ejemplo, yo tengo un estudiante con autismo, nivel 4, y con ello yo tengo que manejar, por ejemplo, procesos ya sensoriales, horas, tipos, un manejo de motivación mucho más amplio, porque, por ejemplo, un día le decía a mis estudiantes, imaginemos que estamos en un carro y el carro ese choca porque estaba viendo la inercia, pero me decía, Miss, ¿pero quién maneja el carro? Pero Miss, ¿a qué hora frena? ¿Pero quién lo frena? Entonces, ellos no entienden tanto este proceso mental que tiene que hacer un estudiante que tiene todas esas habilidades. Entonces, por ejemplo, generar una motivación exacta o material ya diferenciado para ese tipo de estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarlo y no podemos, si es una educación inclusiva, no podemos excluirlo de este proceso de aprendizaje que ellos necesitan. ¿Para qué? Para llegar a las habilidades que un estudiante necesita, por ejemplo, a un tercer año de secundaria. Sí, muchas gracias, Natalie. Muy precisa la apreciación. Es cierto, ¿no?
Nosotros, como les decía, estas diferencias de aula no netamente se dan porque tengan alguna dificultad de aprendizaje o porque tenga alguna necesidad o alguna divergencia neurológica. Neurotípicos somos todos nosotros los que somos normales o iguales. Y divergente neurológico es quienes que tienen alguna alteración neurológica, autismo, autismo, espectro autista, ¿no? O déficit de atención con hiperactividad, todos esos problemas. Entonces, ellos van a estar dentro del aula, dentro de la básica regular, pero sí nosotros debemos tener en cuenta estas diferencias. Y justamente, y como decía nuestra compañera, hay que notar que no todos aprenden de la misma forma, y eso nos lo va a dar la teoría. Entonces, mientras más yo sepa acerca de qué tipo de niño estoy teniendo de mi aula, yo voy a tener más opciones para poder diseñar mis estrategias. Y les va a pasar, como les digo, y les debe haber ocurrido. Vamos con un método, con un diseño y nos damos en el aula cuenta que no funciona. Y si eres hábil, lo cambias en el momento, utilizas tu mismo material que ya formulaste, que ya hiciste, pero cambias la estrategia, ¿verdad? Te tienes que adaptar. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuáles son estas teorías que van a intervenir dentro de mi aula, que van a tener relevancia. ¿Ok? Las teorías de aprendizaje dentro de aula, bueno, aquí les he puesto 3, que son las que más se usan, pero en realidad hay un sinfín de teorías. Hablaba ella acerca de la imitación, netamente aprendizaje por imitación, ¿verdad? ¿En qué edad se da? ¿Quién me va a decir a qué edad se van a dar estos estadios o estas etapas? Piaget me habla del desarrollo cognitivo. Entonces, teorías de la motivación para saber cómo es que aprende o cómo está ligada la motivación con el aprendizaje. Teoría del constructivismo para saber también en qué etapa, exacto, en qué etapa voy a exigir cierto progreso de mi estudiante. A los 4 años yo no le puedo pedir pensamiento abstracto a un niño, no lo tiene, no es su capacidad. Eso lo va a tener a los 7, ¿verdad? Y si a los 10 yo me doy cuenta que el niño no tiene pensamiento abstracto, yo voy a decir, ok, acá hay un retraso y ya hay unas banderitas rojas, o sea, ya hay unas alertitas que me están sonando que aquí me dice, aquí va algo mal. Y cuando yo detecto esto que está mal, entonces yo puedo dar pase al psicólogo y decir, psicólogo, acá estoy teniendo algunas dificultades, me parece que por aquí va la cosa y lo refiero, ¿cierto? Porque siempre nosotros en aula notamos las diferencias y las referimos al psicólogo. Y el psicólogo educativo se encarga de hacer la evaluación, de diseñar las estrategias hasta donde le permita la intervención dentro de la escuela, porque tampoco es que el psicólogo educativo pueda hacer mucho. Normalmente, estos, por ejemplo, casos de neuros atípicos, los trabajan en terapias individuales o terapias particulares. No se trabaja con el psicólogo del colegio. Se trabaja con terapias individuales y el seguimiento lo hace el mismo terapeuta individual. Y es un trabajo interdisciplinario. No solamente trabajas estimulación sensorial, trabajas ocupacional, psicología, lenguaje, conducta, ¿no? Terapia física. O sea, hay un trabajo multidisciplinario para atender estos casos de neurodivergencias, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de estas teorías y cuáles son la relevancia que tienen en aula. Muy bien. Perdón. ¿Alguien más quiere opinar antes de entrar a lo que son las teorías? Disculpe, señorita, ¿es de aprendizaje bandera o bandura, como decía? Ah, bandura. Bandera no dice. Bandura, dice. Bandura. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Ah, ya, gracias. Ya. Ok. Muy bien, gracias. Sí, las etapas según el desarrollo de la teoría de Piaget, que la vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Lo vamos a ver en la Yo siguiente quería dar clase. una opinión mía. Sí, Janine, dime. Yo ya soy abuela, soy una persona adulta Ujú. y doy actividad a lo que usted está enseñando ahorita con respecto a que se enseña
a los niños, sobre todo, jugando, ¿no? De una manera de juego, ¿no? Cuando mi primera hija mayor llegó un día de su primer día de clases y llegó con tarea, entonces, ¿qué fue? Te dejaron tareas, así, qué lindo, le dije, ¿quién como tú? Al otro día igual, cada vez que llegaban con tareas, pues porque para los niños ahorita es pesado las tareas, por ejemplo, ¿no? Pero yo le decía, wow, qué como tú, que tienes tarea, qué excelente, y la motivaba, pero de una manera lúdica, como dicen, a que realice sus tareas. Y después para mí, mis otros dos hijos ya no fue problema ya, porque ellos vieron el modelo de su hermana y ellos se dejaron ya. Yo jamás se revisé un cuaderno. Son chicos excelentes, ahorita ya bueno, son profesionales, ¿no? Pero jamás me preocupé porque ellos tengan que estudiar ni nada, porque lo hacían con tal agrado que la gente se sorprendía. Pero yo decía, pero eso debería ser lo normal, ¿no? La normalidad, dependiendo cómo nos preparemos los padres también, ¿no? Yo me preparé y me esforcé, traté, ¿no? Leía para ver cómo puedo hacer que ellos se desarrollen de una manera que no sea pesado estudiar. Incluso en vacaciones agarraban los libros esos de Baldor que antes se usaban, ¿no? Y se ponían a resolver y decía, vayan a jugar, aquí nos estamos divirtiendo, decían, ¿no? Entonces, es muy bueno ese método que usted nos está enseñando, ¿no? Porque yo lo digo porque lo puse en práctica y tuve muy buenos resultados. Sí, muchas gracias, Janine. Gracias por compartir la experiencia. Sí, es que incluso para nosotros, imagino que para ustedes cuando hay que hacer una actividad o una tarea, la ven como carga extra. O sea, más cosas de las que ya tengo que hacer, no, ya no, y abandonan. Entonces, cuando estamos realmente motivados y sabemos que el estudiar implica el hacer tareas, y no lo vemos como una obligación, sino lo vemos como parte del proceso de aprendizaje, la perspectiva cambia, y mi disposición cambia, y mi motivación cambia, ¿no? Yo también doy clases en un instituto y justo hoy hacía un poco de hígado con mis chicos porque estamos hablando acerca del estrés y les digo, bueno, chico, ahora háganme una lista de qué cosas los estresan. Me estresan que me dejen tarea los profesores. Sí, me estresa cuando el profesor habla mucho. Y él decía, ok, muy bien, vayamos. ¿Cuál es el propósito de estudiar? Y decían, tener mi cartón. Ok, ¿y cómo van a conseguir tener su cartón si no estudian? No, pero es que solo haga su clase, ya haga juegos y ya. Decía, ok, ¿qué cosas podemos hacer con juegos para que ustedes aprendan? Y qué cosas no se pueden hacer con juegos para que ustedes aprendan, lo sabe quien les enseña. Entonces, si de repente a ustedes se les hace más fácil venir a clase y no hacer nada y llevarse su cartón solamente, pero no llevar aprendizaje, bueno, sigan como están, ¿no? Pero si en realidad su propósito es aprender, entonces, sí o sí tienen que hacer las tareas. Entonces, esto tiene que ver mucho con la perspectiva y con esa capacidad que nosotros podemos tener también de llegar a nuestros alumnos, de meterles esa semillita, de cambiarles el chip, porque recuerden que desde pequeñitos han visto las tareas como obligaciones. Y aquí tiene que ver, como les decía, la relación con las teorías. Por ejemplo, la teoría del constructivismo, que es una teoría en realidad que la aportan Ausubel, la aportan Piaget y la aporta Vygotsky, habla acerca de que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo, o sea, que siempre se está construyendo, no es de un ratito, es todas las veces, siempre se está construyendo. ¿Y cómo se construye? A través de la interacción. Aprendo más cuando interactúo con mis compañeros y cuando el aprendizaje es más colaborativo y el trabajo son en grupos, uno aporta, el otro aporta, yo voy construyendo dentro de mi cabeza más conceptos que si yo estudiara solito, porque no hay como que mucha motivación. Entonces, aquí yo puedo utilizar esta teoría con algunos chicos que les cuesta estudiar por sí solos, ¿ok? Que necesitan apoyo de otros. Entonces, el constructivismo me va a ayudar para que yo pueda trabajar con mis chicos y para que el aprendizaje pueda ser más significativo, actividades que estén más relacionadas con construir, con dialogar, con hacer trabajos en grupos colaborativos, para que pueda tener más efecto. Sí, justamente ese es el propósito de los trabajos colaborativos,
que sean distintos, o sea, no solo los que siempre trabajan o los que más saben se juntan y el resto dispersos por allí. La idea es que como yo ya identifiqué mi salón, yo pueda ir mezclándolos para que se puedan apoyar. Vygotsky habla de esto como su andamiaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Del andamiaje que es integrar, sí, que es que yo utilice a una persona con más conocimiento para que apoye en la construcción del nuevo conocimiento del otro sujeto. Y aquí tiene que ver también la teoría de Bandura, del aprendizaje social. Y es que él dice, o Bandura postula en su teoría, que todos nosotros aprendemos observando y modelando el comportamiento de los demás. Entonces, yo para hacer tengo que ver. Ahora, ¿cómo es el aprendizaje por observación? Tutoriales, los videos, ¿verdad? Los gráficos, los paso a paso, ¿verdad? ¿Cómo armo un ropero? Yo nunca he armado un ropero, pero si miro la guía que viene y me dice tal pieza con tal pieza, yo me doy una idea. Aprendizaje, ese es el aprendizaje asociativo. Pero si yo veo un video, sigo el manual, ya es un aprendizaje por observación, ¿verdad? Entonces, yo tengo que utilizar o saber de estas teorías para poder integrarlas dentro de mi aula. Entonces, ¿cómo pueden nosotros, docentes o no docentes, cómo podemos nosotros utilizar esto para nuestros estudiantes? Pues voy a fomentar que el trabajo sea más colaborativo, ¿ya? Para que se pueda promover la adquisición del conocimiento. Uso constructivismo, uso aprendizaje social. Y la teoría de la motivación, que es una teoría que la proponen Brunner, la propone Maslow, la propone Heisberg y Adelsler, habla sobre qué proceso de aprendizaje está relacionado con la motivación. ¿Okay? ¿Cómo motivo? ¿Qué le impulsa a un chico a aprender? Una vez una señora me dice, sí, mira, una vez mi esposo quería aprender a manejar, pero no teníamos recursos para que él tomara clases. Entonces, cada vez que iba o tomaba un carro, él se sentaba al lado del chofer. Hay ambos, son dos tipos de trabajos, colaborativo y cooperativo, ¿ya? Son dos tipos de trabajo, son distintos. Se sentaba al lado del chofer y miraba cómo hacía el cambio, cuándo hacía los cambios, cómo paraba, cómo aceleraba, y cuando ya le tocó hacerlo, recordó. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje utilizó él? Por observación, ¿cierto? Aprendizaje social. ¿Y la motivación cuál fue? El empeño que puso Miss en cómo se llama, en querer aprender y él superarse a mismo. No A manejar. Plata, nunca lo voy a hacer, no hay quien me enseñe. Buscó su forma, estuvo motivado. Su objetivo era aprender a manejar y utilizó los recursos que pudo tener a su alrededor para lograrlo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo, desde esa actividad que no está relacionada con lo educativo, pero nos damos cuenta que siempre va a estar la motivación, siempre voy a utilizar a otras personas para construir mi conocimiento y la observación es el factor importante para que yo pueda decir, ok, si él lo hace, si él pudo, entonces yo también puedo. Y a eso se le llama autoeficacia, ¿cierto? Si otro lo hizo, yo también puedo hacerlo. Muy bien, los escucho. ¿Levantaron por ahí la manito? Milagros, muy bien. Disculpe, Miss, yo lo poco que he podido aprender es que los niños son como unas esponjitas y a veces actúan por imitación. Entonces, ellos a veces de lo que ven aprenden de las otras personas. Entonces, yo creo que más que todo a veces los niños, lo que les gusta más, aprenden más rápido. Ok, ¿solo los niños? Los adultos también. ¿Todos? Todos. Sí. Liz, sí, hay un grupo en WhatsApp, ya, de aquí que vuelva Valeria, ella les va a pasar el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp si es que no lo tienen y el material siempre se los comparto, no se preocupen, ¿listo? Sí, Milagros, es cierto, no solamente los niños, todos nosotros aprendemos por observación o por imitación. Y lo digo, por ejemplo, si una persona infringe una norma, y yo también las grabaciones de la clase, correcto.
Si una persona infringe una norma y otra persona ve, tiene dos opciones. O hace lo que es correcto, lo que él sabe, o piensa, ah, pero si él infringe, ¿por qué yo no? También lo hago. ¿Y qué es lo que pasa con nuestra sociedad? Se cuestionan el que no siga las normas o también infrinjo normas. Muchas personas infringen normas, ¿cierto? Porque es más fácil, porque es menos trabajo, ¿ok? Y porque es más las personas que infringen normas, perdón, estoy un poco resfriada, que las cumplen. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta que el aprendizaje por observación no necesariamente es que van a aprender lo bueno nada más, ¿ok? El aprendizaje por observación tiene este cuchillo de doble filo, que si yo observo hacer cosas malas siempre, es lo que voy a aprender, porque es lo que observo. Entonces, el aprendizaje social lo que busca es depurar esto, que lo que yo aprenda sea lo adecuado para mí. El roce, mis microsistemas, recuerden, nosotros no solo aprendemos de nosotros, los microsistemas dentro de mi sistema, familia, amigos, profesores, escuela, religión, grupos que yo pueda tener adicionales de esparcimiento. Entonces, todos ellos forman parte de todo lo que va a recibir el sujeto, lo que tiene que nutrirlo, ¿ok? Entonces, yo no solo aprendo solito, es toda una tribu que me da mucha información. Y si esta información viene distorsionada, el sujeto va a aprender distorsionado. ¿Ok? Entonces, nosotros, al ser esponjas, también debemos tener esta capacidad que va apareciendo más o menos a los 11 años. ¿Ya? Según Piaget, cuando nosotros empezamos a tener el pensamiento crítico, de poder diferenciar, o la moral se empieza, ya aprendiste la moral, y empiezas tú a deducir si es correcto o no es correcto. Empieza a haber un juicio de valor. A los 9 años no hay juicio de valor, 11, 12 años y a veces se tarda un poquito, entre los 3 y 14. Entonces, allí es cuando ya empieza a ver un poco la moral que empieza a sacar lo que es el aprendizaje que yo pueda absorber como esponja, como lo han definido, pero la moral viene a decir, ok, esto pasa y esto se queda, esto no es, ¿verdad? Antes de esos 11 años, ¿quién es la moral? ¿Quién es la moral en el aprendizaje? El adulto, ¿cierto? El adulto es la moral. El adulto es el que te dice no o sí. Pero hay un poco también, Milagros, para terminar la idea y luego sigues, pero hay un poco también de lo que el niño va logrando aprender o discernir dentro de su capacidad. No es que no lo va a hacer, sí lo va a hacer, pero lo hace porque imitó o porque escuchó o porque aprendió que otra persona resolvió el tema de esa forma y él lo imita. ¿Ok? Muy bien, Milagros, comenta. No, ya usted lo dijo, yo iba a decir el adulto. Muy bien. Ok. Ya para ir terminando con la parte teórica y vamos a la parte práctica, aquí les había colocado un paso a paso que nosotros debemos seguir en todos los tipos de información que querramos aprender o querramos enseñar. ¿Ok? Siempre buscar que la actividad sea observable, que se explore, que se haga, que se ejecute. ¿Ok? Si yo la ejecuto, la aprendo más. Yo no voy a aprender a cocinar si solo miro que cocinan. Tengo que hacerlo, ¿cierto? Entonces, que sea observable y explorable. Luego, que siempre existan estas discusiones y preguntas abiertas, porque este tipo de preguntas van a motivar a que se pueda sacar las ideas, que yo también pueda plasmar mis pensamientos y que en base a eso se busque la información, construya el conocimiento, ¿cierto? ¿Qué preguntas hay abiertas? Si hay curiosidades, entonces yo empiezo a buscar información. Luego, que yo busque un proyecto de investigación para que pueda ejecutar eso que estoy observando, eso que estoy adquiriendo de información, esas dudas o hipótesis que se están planteando, para que durante mi investigación yo pueda decir, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Cierto? ¿Mis hipótesis son válidas o no? ¿Ok? Luego, presentar los resultados. Y al final, nosotros como educadores, hacer el cierre o síntesis. Normalmente, ¿cuándo utilizamos esto? Cuando les dejamos a los chicos proyectos de investigación.
¿Y cuál es la postura que tienen los papás cuando dejamos estos proyectos? Ay, otra vez investigación, otra vez la semillita, otra vez tu huevito. No sé si a ustedes les habrán hecho esta tarea de cuidar un huevo crudo que no se te caiga en talleres de Yo también. ¿cierto? O de repente poner que le ponen una media y ponen gas y que germine, la germinación, ¿cierto? Y lo termina haciendo el padre y el niño no está involucrado en el proceso. ¿Para quién era la tarea? ¿Para el niño o para el adulto? O cómo funciona la electricidad, cómo es el sistema de encendido y apagado de un foco. Entonces, cuando nosotros como adultos vemos estos proyectos de investigación como problemas, es lo mismo que le van a pasar a los chicos, como problemas. Pero si abrimos esta curiosidad, si en el segundo punto de la discusión de preguntas abiertas, abrimos la curiosidad de nuestros chicos, vamos a lograr que ellos puedan tener más apertura para aprender. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos conseguir con el educador. Recuerdo, hoy justo escuchaba, ¿no? Decía, la función del educador no es solamente llegar y dar la clase. La función del educador, y hablo de educador no solo de maestro, cualquier tipo de educador, la función del educador es lograr que los chicos tengan 3 cosas: pensamiento crítico, autonomía y capacidad de toma de decisiones, ¿cierto? Es lo que buscamos. Chicos que puedan valerse por sí solos, autonomía. Que tengan pensamiento crítico, que sepan diferenciar lo correcto de lo incorrecto y que tengan capacidad de decisión, que puedan tomar decisiones por sí solos, que no sean influenciables, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos. Si conseguimos tener alumnos con estas cualidades, el mundo se les va a hacer más fácil de digerir. Van a estar más preparados para estar. Sí, definitivamente. Para ello es importante un currículo por competencias, ¿no? En algunas escuelas están implementando esto, también implementan mucho lo de la disciplina positiva dentro de la enseñanza, pero no es en todas. Depende mucho del enfoque que tenga la institución. ¿Ok? Muy bien. Listo. Hasta ahora, hasta aquí. ¿Nos hemos entendido bien en la clase? ¿Se ha comprendido? Hemos Sí, Miss. los conceptos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Todo claro. Muy bien. Denme unos minutos más para explicarles la última plantilla y que era un ejemplo ya materializado de cómo podemos poner en práctica estos pasos de teorías. ¿Ok? Estos pasos. Muy bien. Imaginémonos que nosotros vamos a enseñarle a los chicos desde el grado en el que estén, inicial, primaria o secundaria, porque en cualquier grado se hace este proyecto, ¿no? Yo les estoy enseñando y quiero que los chicos aprendan sobre la germinación, conceptos de botánica o de ciencias. Cómo nacen las plantas, cómo viven las plantas, cuál es la germinación, cuáles son los procesos, cómo se alimentan. ¿Ok? Entonces, yo empiezo llevando a los chicos al jardín. Si no hay jardín, hago macetas. Empiezo por allí. Proporciono lupas, cuadernos o el ojito nada más para que ellos vayan diferenciando o que toquen. O lo típico, tráiganme hojas, ¿no? Vayan a su parque de su casa y traen hojas y vemos cómo son las hojas. Los recursos que ustedes quieran utilizar. Luego, para que ellos vayan sintiendo las texturas, cómo es la hoja, si es lisa, si es rasposa, para que vayan sintiendo la hojita, lo que tienen, ¿no? Sus partes de la hoja, cultivos verticales, sí. Entonces, yo empiezo con la observación y con la exploración, ¿cierto? O de repente, incluso puedo regalarles semillitas a los chicos, ¿verdad? Meses antes o al iniciar la clase, meses antes, como ustedes quieran. Les regalas unas semillitas o maceterito y luego que ellos vayan viendo cómo logran germinar su semillita. ¿Ok? Que lleven su plantita a su clase y ahí empezamos con el trabajo. Entonces, vamos haciendo un obsequio con propósito. Luego empezamos con las preguntas abiertas, preguntando, ¿no? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué notaron? ¿Qué diferencias observaron? ¿Todas las plantas son iguales? ¿Ok?
Entonces, allí vamos viendo, haciendo las preguntas abiertas y preguntando qué necesitan pues las plantas para crecer, ¿cierto? Y viene la pregunta, me acuerdo que un profesor nos decía, ¿el plátano lo puedo sembrar y nace otro plátano? ¿Por qué hay plantas que sí crecen con semillas y otras no? Diferencias, los hago pensar, ¿cierto? Y luego empiezo con la construcción del conocimiento. Entonces, guío a mis estudiantes para que puedan ir aprendiendo o dándole los conocimientos científicos o conceptos científicos, como fotosíntesis, germinación, polinización, ¿verdad? Y ahí empiezo a explicarles de manera más sencilla, de manera más ligera, o sea, como yo lo entiendo, las cosas, ¿ok? Luego de eso, voy ya planteando las otras tres partes, que es decirles, ¿les parece si hacemos un proyecto de investigación? Y les damos la idea y que ellos lancen, pero yo ya tengo mi idea, ¿no? Y los voy guiando. Hago como que les doy el poder de decisión, pero yo voy a tomar la decisión, ¿cierto? Entonces, les doy el proyecto de investigación. Vamos a ver qué concepto vamos a poner en práctica. Y luego los chicos hacen su proyecto de investigación, sobre todo que para ellos sea atractivo, que ellos se tomen el tiempo de hacerlo. Porque como les decía antes, si lanzamos la tarea como una obligación, no va a tener sentido. No va a causar el impacto que buscamos. ¿Ok? Entonces, se hace la investigación por grupos o individuales y luego cada uno presenta los hallazgos encontrados. Y ya el maestro lo que tiene que hacer es la explicación de todo. Cada concepto que dieron, hacer el cierre, el feedback, que es muy importante. A veces nos olvidamos, todos los chicos tienen de repente distintas opiniones, pero es como que, ¿quién tiene la razón, cierto? Entonces, el maestro tiene que hacer ese cierre, que es importante, para que los chicos puedan materializar o puedan aprender, memorizar, codificar la información que han recibido. Y allí es que se logra la significancia, ¿verdad? Ahí es que se logra la significancia. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado nuestra presentación. Gracias a todos porque nos alcanzó el tiempo. Ahora sí, preguntas. Las preguntas van a ser de dos tipos, relacionadas con la exposición y en unos 15 minutitos relacionadas a la exposición y 15 minutitos para resolver el caso que nos planteó Lisbeth. Lisbeth. Ok. Como veo, Beth, listo. Ok, muy bien. A ver, los escucho. Si es que tienen dudas, si es que de repente, no dudas, sí, profesora, hoy aprendí esto, pensaba esto, pero mire, me dijo esto, o qué material puedo utilizar para poder reforzar esto que aprendí o que me interesó. Lo que ustedes... Miss, disculpe, yo mire, con el comportamiento de algunos niños, como usted dice también, en las tardanzas de repente algunos padres o los padres también hay veces, como dicen, ¿no? Que el trabajo es del niño y yo les he hecho hacer cada quien así tenga su letra redondita, larguita, flaquita, delgadita, grandecita, les he hecho que cada niño haga su fábula dentro de mi salón. Han expuesto, sí me han traído sus imágenes porque el tiempo, la demanda del tiempo también a veces nos alcanza por el curso que cambian y ellos lo han hecho cada quien su fábula. Y también por las tardanzas, por todo eso, he agarrado una práctica, no sé si estará bien, que traigan su cubo Rubik y que me armen en menos de 5 segundos sus colores. Están aprendiendo a armar colores de cada cara. Ahí le estoy entreteniendo, ahí le estoy haciendo que también su cabecita razone, piense, ¿no? Y desarrolle. Eso estoy tratando de realizar. Sí. El cubo Rubik en realidad tiene un sistema de armado, pero mientras exploran y arman, van pensando, entonces van desarrollando este razonamiento matemático y la resolución de conflictos, que son dos de las habilidades de las funciones cognitivas que se necesitan. Hasta los 30 más o menos se van consiguiendo estas habilidades. Entonces, sí, es una buena estrategia. Justo ahora recuerdo, mi hermana es docente y ella en el aula, por ejemplo,
le vi que había armado, lleva de los periódicos, les hace recortar, y hay poca gente que usa periódicos, pero les hace recortar de los periódicos y dice, vamos a armar un librito de pupiletras, de sudokus, de sopa de letras, de crucigramas, y siempre les tiene ahí, dice, Miss, estoy aburrido. Ok, vamos al rincón de los aburridos, que les llama, que son sus libritos, cada uno tiene y va haciendo sus jueguitos, ¿no? Llevan sus cubos, llevan rompecabezas, hacen juegos de refranes o hacen juegos de la oca loca. O sea, hay varias cosas que pueden agenciarse para que dentro de este momento en que los chicos están cansados, cuando es un solo docente durante toda la clase, es bacán porque pueden ganarse o coger o comprarse tiempo de otras actividades para trabajar estos espacios lúdicos que les permitan a los chicos liberarse un poco de las disposiciones del aula, pero que el juego tenga un propósito. O sea, no es ya los dejo y que hagan lo que quieran, que tenga un propósito. Y sobre todo que les voy ayudando a que ellos también vayan adquiriendo este tipo de habilidades de resolución de conflictos. ¿Ok? A través del juego. Acuérdense, siempre basado en juego. Entonces, Miss, está bien mis propuestas. Me gustó lo que dices del pupiletra, porque yo lo hago porque también lo trato de sacar, pero no del periódico, lo trato de sacar de impresiones. Tengo ahí mis copias de impresiones de pupiletras, armado de palabras, así, ¿no? Para ellos que se entretengan, o sea, no estén sin hacer nada. De repente si se aburren, ya, vamos a hacer esta tal cosa, pero ya uno le trata de dar la enseñanza, pero con juego, como dicen, ¿no? Y didáctico, ¿no? Para que ellos también no estén, y les hago leer, y cada lectura que ellos leen, les grabo, les mando a sus papás, y cada vez ellos van mejorando un poquito más. Estamos en el segundo bimestre, puertas de entrar al tercer bimestre, y ellos, están ahí, ¿cómo se llama? Empleándose bien en la lectura, ¿no? Hay un recurso que ayuda mucho en la lectura y es que es mirar un espejo. Ok, ponlos a los niños que tienen dificultades, ponles un espejo y que lean mirando el espejo, porque a veces les da vergüenza leer hacia otros chicos. Entonces, si se miran a ellos, pueden ver sus gestos, cómo gesticulan, y grabar es muy bueno. Siempre con, o sea, el audio, ¿no? Siempre con la consideración de los padres, porque a veces no les gusta mucho eso, y dicen, no, anda en el celular, pueden utilizarlo como les digo, siempre hay que estar cuidándonos de esas cosas, ¿no? Entonces, siempre con la colaboración, con el permiso de los padres, sobre todo de estos chicos que tienen dificultades, porque eso les va a ayudar a que ellos también vayan midiendo el progreso, ¿ok? Vayan midiendo el progreso. Hay una herramienta que ayuda mucho, que es un jueguito también. Tú les pones cuentos o audios y que los chicos cierren los ojos, imaginen una escena del cuento y que la dibujen. Entonces, ahí estás estimulando el pensamiento abstracto y que ellos recreen lo que interpretan de lo que están escuchando. ¿Ok? En el momento. Entonces, les pones el audio para tranquilizarlos, para calmarlos, y puedes ayudar y trabajas lo que es la atención, la concentración, la comprensión y la abstracción, ¿no? Es que puedan materializar lo que ellos piensan. No de repente que te digan qué aprendieron, sino a través de un dibujo qué comprendieron, qué escena les llamó más la atención o cómo se imaginan al personaje. Entonces, eso puede ayudar también para que puedan estimular un poco estas funciones cognitivas, ¿no? Que les hablo. Atención, concentración. Ok, Miss, gracias. Muy Bien. amable. Muy bien. ¿Alguien más? Disculpe, Miss, estaba esperando su permiso. Sí. Yo quisiera saber un poquito sobre el feedback. Yo tengo entendido por otros cursos que he llevado, psicología organizacional, que es el interactuar, pedir opiniones, pero yo quisiera saber sobre la educación. El feedback no es más que la devolución. El feedback es la devolución que tú le haces a otra persona del trabajo que está haciendo. ¿Cómo lo mides? Recuerda que el feedback tiene que ser bastante objetivo.
y siempre hablar en positivo. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Milagros, Miss. Milagros. Hola, Milagros, ¿cómo estás? He observado que durante la clase has estado interactuando bastante. Me agrada la postura que tienes, la facilidad con la que puedes plantear tus ideas. Sin embargo, creo que cuando puedas hablar o materializar un concepto, debes pensarlo o escribirlo para que se te haga más sencillo y no redundes en las ideas. Entonces, Sí. ¿tú crees que puedes hacerlo la siguiente vez que quieras opinar? Sí, lo que pasa es que, Miss, Ok, que cuando yo entré a la primera clase, a mí me escúchame. dijeron que primero levanten la mano para que no se crucen con los demás compañeros. Por eso yo espero su permiso. Milagros, ¿no te has dado cuenta lo que acabo de hacer? ¿Alguien se dio cuenta lo que acabo de hacer? Sí, Está sí. dando un ejemplo. Le está dando un feedback. Exacto, le di feedback. Pero ¿se dieron cuenta el lenguaje que utilicé? Le devolvió. Fue respetuoso, hablé en positivo siempre, diciéndole, ¿no? Es bueno que opines, es bueno, sin embargo, creo que hay un punto en el que puedas mejorar. No le dije, oye, pero en esto tienes que mejorar. No, creo que puedes llegar más rápido a expresar tu opinión si es que plasmas mejor tus ideas. ¿Crees que lo puedas hacer para la próxima? Entonces, lo comprometo. Ese es el feedback. El feedback no es decir, oye, ¿sabes qué? Habían de los profesores, mira, han opinado que tú esto, que tú siempre fastidias a los niños. No es feedback, eso es queja. Eso no va a producir nada de cambio. Pero si yo hablo siempre en positivo y dentro de eso digo las cosas que aún no has mejorado, sí, pero creo que puedes hacerlo mejor. Entonces, te falta un poquito. Pero si yo siempre le digo, bien, campeón, excelente, qué excelente, uy, lo haces muy bien, ¿qué le voy a decir que tiene que mejorar? Cuando no lleguen esos halagos, ¿qué va a sentir el estudiante? ¿Qué voy a sentir yo? Me voy a desmotivar porque estoy acostumbrándome al halago. Hago las cosas por el halago. No lo hago porque me guste hacerlo, ¿verdad? Y me voy a frustrar. Y lo que voy a conseguir es siempre estar buscando, o siempre que los chicos busquen la aprobación de otros. En cambio, el feedback lo que busca es plasmar en positivo qué cosas estoy haciendo bien y también decirme en dónde debo crecer, de manera respetuosa y positiva. ¿Listo? Es más bonito que te hablen así a que te digan en quejas qué es lo que tienes que arreglar, ¿cierto? Ese es el feedback. Entonces, utilícenlo para todo, hasta para ustedes mismos, ¿ok? Para ustedes. Yo empecé haciendo conmigo. Feedback. A mí me costaba leer textos muy grandes, me aburrían. Ok, vamos, una hoja al diario. Una hoja diaria y escribe todas las ideas o palabras que se te vengan a la mente, lo que se te quedó. Entonces, no les miento, les muestro mi cuaderno. Y siempre hago así, y es mi forma de estudiar. Aquí está, miren. Por acá, las palabras que me abren ideas, siempre en una rayita, y por acá, lo que voy escuchando o lo que quiero decir. Siempre. ¿Ven? Entonces, yo empecé así porque me costaba leer y entender lo que leía. Era desde que estudiaba. Era mucha información y tantos nombres y tantas cosas nuevas que yo decía, Dios, no voy a poder. Y trabajaba y estudiaba. Entonces alguien me enseñó, oye, ¿te parece si te enseño cómo estudiar? Enséñame, me sirve, fue mi jefe. Y me dijo, de todo lo que leas, siempre escribe las palabras que más te impactaron. Empieza por allí. No se ve, mi cámara es muy mala, pero a ver si logran mirar. Ahí yo lo voy decorando. De ahí le paso la fotito a Valeria para que se las comparta, para que más o menos tengan la idea, ¿ya? Entonces, mi jefe me dijo, te enseño a estudiar, porque yo estudiaba y trabajaba y estaba siempre ojerosa y siempre corriendo, y me enseñó. Y me dijo, siempre de lo que leas, así sea una hoja diaria, saca las palabras que te llamaron la atención. Aprendes vocabulario y vas asociando. Y luego, lo que tú entendiste. No importa si lo entendiste mal, lo que tú entendiste. Y luego de eso, vuelves a leer y revisas.
lo que leíste ahora es lo que escribiste o lo que tú entendiste. Si es sí, vas bien. Si es no, corriges. ¿Y de dónde creen que ustedes aprenden más? ¿De lo que hicieron bien o de lo que hicieron mal? De lo que hicieron mal, ¿cierto? Te das cuenta, ay, me equivoqué en esto, y lo aprendes y ya no se te olvida. Entonces, es la forma, y sirve desde chiquitos hasta adultos. Cada uno tiene que identificar de qué forma aprende. No se preocupen, chicos, yo les tomo una fotito de aquí y le digo a Valeria que se los comparta para que más o menos tengan una idea de cómo hacerlo. Entonces, dentro de lo que les voy a explicar en estas clases, también hay formas de cómo estudiar que están relacionadas con la motivación, que son las técnicas de aprendizaje, ¿ok? Los métodos de estudio, las técnicas de aprendizaje. Porque como les digo, si ustedes aprenden esto, ustedes lo llevan a su aula. Si ustedes aprenden esto, los llevan a sus hijos. Si aprenden esto, los llevan a cualquier lugar donde estén. Y lo importante de esto es que podamos hacerlo más fácil para todos, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, y dentro del curso está, Valeria les mostró cuáles son los temas que vamos a trabajar, los 6 temas que vamos a trabajar esta clase. Entonces, allí mismo vamos a hablar acerca de técnicas de estudio, ¿ok? Siempre cuestiónense, háganse preguntas, es lo mejor que pueden hacer. Acerca de lo que hoy día, por ejemplo, ¿qué preguntas podríamos hacer del tema que hemos aprendido hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué desaprendí hoy? Entonces, ¿qué aprendí? Por allí uno dijo, yo tenía duda, yo creía que esto era de esta forma, pero usted está diciendo otra cosa. Entonces, se confrontaron mis conocimientos y ¿qué aprendí ahorita? ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, Janine, que dijo, sí, mire, usted tiene razón, lo que está hablando yo lo planteé o yo lo puse en práctica con mis hijos y funcionó. ¿Qué aprendió ella? Que da resultado, que lo que hizo estuvo bien. Y no solo por experiencia, sino porque también tiene base científica, ¿cierto? Entonces, eso, siempre cuestiónense lo que están aprendiendo. Si ustedes procuran hacer eso para ustedes, va a ser más fácil que lo puedan replicar para sus hijos, nietos, sobrinos, estudiantes, amigos, ustedes mismos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, nos quedan 10 minutitos para trabajar el caso que nos había planteado Lisbeth. Lisbeth, lo importante con el caso de Paul, si no me acuerdo, Paul. Paul. Ya tiene 10 años, aparentemente tiene retraso de aprendizaje. Sería bueno que lo puedas derivar con el psicólogo educativo de tu escuela para que puedan hacer una evaluación rápida de cómo está su capacidad cognitiva. Si es que los padres tienen posibilidades, que puedan hacerle una evaluación de su coeficiente intelectual para conocer en qué áreas tiene dificultades intelectuales. ¿Ok? Normalmente se aplican las escalas de inteligencia de Wechsler, pero el terapeuta o el psicólogo que lo evalúe puede escoger las pruebas que considere necesarias previa a una observación del niño. ¿Esto para qué? Para que se pueda identificar si es que en realidad el niño necesita adaptaciones curriculares, que por lo que me cuentas, las necesita. Lo otro es que también se pueda ver otra situación. Puede que el niño tenga dificultades de crianza, es hijo solito, es muy permisiva la crianza, no hay límites dentro de casa, por lo tanto, se nota o se evidencia en sus habilidades sociales. En la escuela no sigue indicaciones, no espera turnos, molesta a los demás. Entonces, puede ser que no sea problema de aprendizaje y sea netamente problema conductual, pero necesitan hacerle una evaluación integral. ¿Ya? Se evalúa a papás, se evalúa a hijos, se evalúa en el ámbito educativo, en el juego, para ver cuál es su interacción y llegar a identificar, no por el diagnóstico, sino para identificar qué es lo que debemos trabajar para ayudarle a que el niño pueda adaptarse al aula. Si es que tiene dificultades, entonces que se pueda saber cómo lo ayudamos. Y si no las tiene, si netamente es conductual, entonces, ¿cómo lo ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué cambios hacemos desde casa, en la escuela, para ayudarlo a que este chico pueda aprender? Sobre todo que a veces no todos los chicos en realidad tienen las mismas capacidades.
pero eso no significa que los vamos a dejar de lado. Entonces, hay que modificar ciertos patrones, ciertas conductas, hábitos de crianza para poder ayudarles a que ellos puedan adaptarse. Recuerden, autonomía, pensamiento crítico y capacidad de toma de decisiones. Es lo que se necesita. Autonomía, si el chico es autónomo, al cambiarse, vestirse, sumar, restar, hacer cuentas cortas, hacer el mercado, prepararse su comida, puede trabajar en su vida adulta en lo que necesite, en lo que desee, que le pueda proveer ingresos y vivir. Pero si el chico no sigue límites, no se adapta a trabajos, no respeta turnos, no sabe adaptarse socialmente, se le va a hacer mucho más complicado el poder hacerse una vida adulta que le permita mantenimiento, que le permita su autogestión. ¿Okay? Entonces, lo primerito, habla con el psicólogo de la escuela para que te oriente, para que puedan hablar con los papás, si es que tienen los medios, llevarlo a que le puedan hacer una evaluación conductual y de inteligencia. ¿Listo? Miss, el año pasado ya el psicólogo de la escuela, ya le había mandado al neuropediatra, o sea, porque ya le había evaluado, ¿no? Y cómo se llama, y la mamá, como le mandaron creo que por el Morovejo ahí al neuropediatra, y la mamá no le llevó, hizo caso omiso. Un día también en vacaciones, el niño, al comenzar de año, el niño se vino, vive por Año Nuevo. De Año Nuevo se vino hasta mi colegio en bicicleta, porque me extrañaba, me dijo, Miss, yo le extraño, usted, yo le... me enseña, me orienta las pautas, cómo tratarle a él, cómo hacerle llegar la explicación de mi clase. Y me sorprendió que el niño venga desde Año Nuevo hasta, yo vivo en Puno, el kilómetro 11, y hasta ahí llegó al colegio en bicicleta. Sí, es que a veces lo aprenden, ¿no? O sea, se pueden adaptar, entonces, si puede moverse solo, si recuerda, si hay memoria, entonces puede que tenga dificultades, pero sí tiene la capacidad, le va a costar más hacerlo. Miley, no necesariamente que se tape los oídos o que tenga sensibilidad a ruidos fuertes está relacionado con autismo, no. Puede ser que tenga sensibilidad a ruidos fuertes. O sea, hay que tener cuidado cuando nosotros buscamos poner etiquetas o dar diagnósticos. Para dar un diagnóstico hay que cumplir bastantes criterios y sobre todo con lo que es autismo, hay edades, ¿no? Lo más temprano, 4 o 5 años, pero el que se encarga de dar los diagnósticos son los neuropediatras. Nosotros, como observadores, lo que podemos decir que hay alteraciones o hay retraso en el crecimiento o de acuerdo a la edad, lo que se espera que él haya conseguido no lo tiene. Entonces, eso nos hace tener una alerta de decir, hay un retraso en el desarrollo, ¿verdad? Hay ciertas dificultades de adaptación, pero si él abraza, si él él hace contacto con sus compañeros, o sea, si no tiene otras dificultades sociales, no está muy cercano al TEA, ¿no? Puede ser, como les digo, conductual, pero siempre hay que observar. Entonces, si ya le han avisado a los padres y no hacen nada, entonces desde su posición no pueden hacer nada. Entonces, lo único que les toca hacer es ir manejándolo conductualmente, ¿no? Si ya le han pedido que el neuropediatra los vea, que el neurólogo, perdón, los vea para que diga si es que hay alguna dificultad de desarrollo del niño y no lo han hecho, entonces les queda a ustedes ir controlando la parte conductual. Primero, dándole las pautas claras, Lisbeth. Pauta clara. Vas a dar una tarea, para él, pauta clara. Repítele y clarifica. Clarificar es que él te diga lo que te entendió. ¿Me entendiste? Sí. Ok. Explícame qué me entendiste. Que tengo que hacer la tarea, pintar esto. Ok. Entendido. Entonces lo hace. Siempre, en este caso, da la indicación y que te clarifique. ¿Ok? Que te diga lo que... ¿Ok? Habla la técnica IRAC, puede ayudarte el informar, reinformar y el castigar, el actuar. Informar, reinformar, hablas nuevamente y castigas. IRAC. ¿Ya? No, bueno, ya estamos a punto de terminar nuestra clase.
Valeria es nuestra coordinadora. Ella les va a dar en un ratito algunas pautas. Les pido por favor que se queden para que les pueda ir explicando cuál es la metodología del curso, cómo vamos a ir anotando nuestra presencia. Sobre todo, como es un curso libre, no ustedes tienen que marcar una asistencia. Depende de ustedes lo que quieran aprender. Si les pareció interesante la clase de hoy, los espero para el día miércoles para que me acompañen, sigamos conversando de esto, sigamos aprendiendo ustedes de mí, yo de ustedes, porque me nutren con todas sus historias, con sus comentarios, ¿ok? Ahora sí, pregunta de la noche. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué aprendió hoy? Muy bien, a ver. Francisca, Jessica, ok, a ver. Bueno, bueno, lo que yo aprendí y estaba escuchando es cómo ser un buen educador, ¿no? No solamente un maestro, un educador tiene que formar en los estudiantes, o sea, mi énfasis, aparte del propósito de las clases, ¿no? Por cada curso, es que con cada curso que yo estoy enseñando, es que mi estudiante, mi alumno que está a mi cargo, pueda tener una autonomía, pueda tomar una toma de decisiones y también pueda tener un pensamiento crítico, pueda desarrollar esas cualidades para que pueda ser un futuro, ¿no? Una futura persona adulta, Un adulto. digamos, con crítico, con nivel criterial, que pueda tomar buenas decisiones, que sea de una manera independiente a otra persona, ¿no? Otro ser humano, que pueda plantear soluciones, proponer, que sea proactivo, que sea una persona que en vez de ver la problemática pueda plantear propuestas de solución. A eso voy, ¿no? Con la autonomía. Muy bien, muchas gracias. Ok, Cintia Luque. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Sí, bueno, a mí le doy gracias primero por toda la información que nos da, porque sí es muy relevante. ¿Qué aprendí el día de hoy? Pues principalmente de que existen varios procesos de aprendizaje, ¿no? Que todas las personas somos totalmente diferentes, los niños, los adultos, todos en general, ¿no? Entonces uno como educadora, pues sí, simplemente lo que tiene que hacer es investigar, ver, sobre todo ver, ¿no? Cómo es que cada niño aprende, de qué manera aprende, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues implementar estrategias en las sesiones diarias, de acuerdo para que ellos puedan aprender de mejor manera, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Todos aprenden de manera lúdica. Sí, exacto. Muchas gracias por el comentario. Exacto. Todos aprendemos, todos. Lúdicamente es más sencillo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Valeria, he terminado mi clase por hoy. Son todos tuyos. Muchas gracias por sus comentarios, por su atención.